Muy bien, mis estimados, pues ahora lo que vamos a revisar va a ser el proyecto final, porque pase lo que pase, no importa, el proyecto se tiene que llevar a cabo. Si las empresas que ustedes eligieron ya están cerradas, es información que pueden obtener, no va a haber ningún pretexto, si quiero que lo sepan desde ahora. Si no, van a tener que buscar otra. El proyecto se tiene que realizar. Es por ustedes, es su conocimiento, son sus 15,000 pesos que pagan de materia, así que supongo que los quieren aprovechar. Así que vamos a ir viendo los primeros capítulos, porque yo creo que en esos ya pueden ir trabajando para que ahorita no se aburran y tengan algo que hacer. Ahí les va. Ahí en sus archivos tienen, ahí está, uno que se llama Proyecto Final de Consultoría. Entonces, aquí dice Proyecto de Consultoría Empresarial, guía para la elaboración del trabajo de integración. Yo les había dicho que este proyecto está muy divertido, no hay manera que lo copien, porque no va a ser un proyecto como han hecho los anteriores, es decir, no es una estructura totalmente formal, sino lo que yo busco es como si me contaran lo que sucedió, como fue un cuento. Y eso hace que si no lo hacen con tiempo, si no lo van haciendo parte por parte, pues yo me voy a dar cuenta y no lo van a poder terminar. Por eso es importante que de una vez veamos parte por parte. Vamos a ver qué dice. Dice aquí. El primer capítulo, o la primera parte del proyecto, dice antecedentes de la empresa. Ustedes tendrán que hablarme breve reseña de la empresa donde se realizará el proyecto, historia, filosofía, estructura, productos o servicios que ofrece, así como todos los datos que creas necesarios para crear un contexto que permita entender la problemática y la justificación de tu diagnóstico. Eso está súper fácil, eso ya lo podrían hacer. Ustedes ya tuvieron las primeras reuniones con las empresas, ya platicaron y ya me podrían juntar toda esta información. Metodología. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? ¿Por qué vas a realizarlo? Y no se vale decirle que porque tu maestro te obligó. ¿Qué es lo que se supone deberías lograr? ¿Cuál es el modelo en el que te basaste para el proceso de consultoría? Ustedes tienen toda la teoría, tienen las presentaciones. Yo no se los voy a decir. Ahí viene cómo se llaman los modelos que estamos utilizando. Pero el chiste es que quiero que lo vean para que mínimo sepan buscar la información. No es tanto que se la aprendan de memoria, sino que sepan dónde está y que la sepan usar. Proceso de entrada. Eso ya lo hicieron. Discutir la entrada al sistema, a la empresa, y dar información sobre el cliente y sobre el representante del sistema, el cliente de entrada. Describir lo que el cliente expresó necesitar, sus intereses, sus necesidades, tal como él los describió. Porque ustedes después siguieron todo el proceso que ya vimos para irle ayudando a alcanzar sus objetivos y encontrar un área de oportunidad. Pero al principio él les empezó a decir cosas. ¿Qué les dijo? Platíquenmelo, escríbanlo, antes de que se les olvide. Después vino el proceso de recolección, ya si lo quieren hacer como otro capítulo, sería la tercera parte. Recolección informal de información y microdiagnóstico. ¿Cuál fue el método seleccionado para llevar a cabo esta fase? Prácticamente todos hicieron entrevistas, a menos de que hayas hecho ya algún cuestionario, pero yo creo que todos se entrevistaron con la persona y ese fue su método. Discutir los aprendizajes obtenidos durante esta fase de recolección informal de información. ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Qué te sucedió? Si se equivocaron, hay que ponerlo. De eso se trata, de eso aprendemos. Discutir la definición de la variable dependiente presente en el asunto o la necesidad presentada por el cliente. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema que él está definiendo, por así decir? ¿Cuál es? Bueno,
definición de esa variable. Si se experimentaron desviaciones de lo que se te pidió hacer, explica tus opciones y apóyalas con fundamento. Vimos el proceso, los 4 pasos. ¿Pudiste hacerlos? Si no pudiste, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿En qué fue diferente? ¿Qué te costó trabajo? ¿Te fue fácil definir la variable? ¿Sí pudiste ayudarlo a definir objetivos o de plano te perdiste y ya no supiste ni qué hacer? Escríbelo. Cualquier reto de aprendizaje, póngalo. Yo no evalúo si se equivocaron o no. Lo que aprendieron. Eso es lo importante. Y eso les va a servir a sus compañeros también. Contratando. Discutir paso a paso cómo abordaste tu sesión de contrato con el representante organizacional. ¿Hiciste un contrato por escrito o fue de palabra? ¿Qué puntos viste? Eso ya lo vimos. Vino en el examen. Todos los puntos. Definieron costos, luego se les olvidaba eso. Definieron límites, qué sí iban a hacer, qué no, las responsabilidades de cada uno. Es importantísimo que toda esa información esté ahí, esté clara y que sí lo hayan visto. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cómo se discutieron las variables? ¿Cómo le dijiste que sí ibas a hacer y que no? ¿Le dijiste que le ibas a entregar al final? ¿Le dijiste cuánto le ibas a cobrar? ¿Cómo le hiciste? ¿Pudiste hablar de esto? ¿Fue fácil para ti? Todo eso escribe. ¿Tuviste otras sesiones? ¿O vas a tener otra porque en este momento te das cuenta que falta? Tenla. Y velo anotando. ¿Cuáles fueron los éxitos y los errores en esta fase? Hasta ahí vamos bien. Ahora que ya sabemos cuál es el problema y que yo te recomiendo que hagas un diagnóstico organizacional para encontrar áreas de oportunidad, ya es este siguiente punto, el quinto más bien, recolección formal de información y análisis, que dice, ¿cuál van a ser los métodos de recolección de datos y por qué utilizaste estos? Es decir, ¿vas a recolectar la información por encuestas? ¿Vas a recolectarla por observación, por entrevistas, por la información documental? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Qué cuestionarios utilizaste? Ya vimos los cuestionarios en clase. Ahí los tienes. Los puedes utilizar las pruebas. ¿Sobre qué van a ser esos cuestionarios y esas pruebas? Sobre las variables organizacionales, la información que requieren, ¿no? Que ya vimos. ¿Cómo fue el proceso para recabar esa información? Y más ahorita va a estar divertido con esto del coronavirus. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo manejaste las garantías éticas y la confidencialidad con el cliente y con las personas? Acuérdense que desde que llegamos, aunque no sea una intervención propiamente dicho, sí intervenimos. El hecho de ya estar ahí, de pedir información, genera algo en esa empresa. Se van a preguntar por qué estás ahí, quién te invitó, qué estás haciendo, de qué se trata, qué está pasando. Eso me lo tienes que platicar. ¿Qué pasó? Describir y justificar los métodos para analizar la información. Ya tienes toda la información, tú ya sabes cómo se hace un diagnóstico organizacional, 2 pasos, si es que ese decidiste usar. ¿Va? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo acomodaste la información? Platícamelo. ¿Qué aprendiste y qué sorpresas hubo? Última parte. Reporte, retroalimentación y evaluación. Discutir la fase de planeación de la retroalimentación y elaboración del reporte. Acuérdate que deberás hacer el reporte, áreas de oportunidad, los reportes, ¿cómo los vimos? Cosas positivas y negativas, como si fueran fortalezas y oportunidades. Y vas a tener una reunión, te lo tienen que firmar de recibido. ¿Cómo va a ser esa reunión? ¿Cómo fue? ¿Cómo será? ¿Cómo llegaste a decirle en qué debe trabajar y qué es más importante y qué es menos importante en este momento? ¿No? Todo eso es esta parte. Por último, ¿cómo se van a medir o concretamente te vas a asegurar de que estos resultados se logren? Anexa el reporte final entregado a tu cliente. ¿Qué más te voy a pedir que incluyas?
Esta parte es individual para cada uno de los integrantes del equipo. Todo lo demás es el mismo proyecto. A partir de aquí se vuelve individual. Si tú no lo entregas, no tendrás calificación en esa parte. Aguas. ¿Qué pasa? Describe tu sentir sobre el logro del propósito del proyecto. Integra en esta parte del proyecto algunas reacciones personales. Individual. Podrán entregarme a lo mejor el proyecto global y esta parte en otro archivo, se vale. Si no lo entregas, no califico. Súper importante. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Escríbanlo, váyanlo revisando, comiencen. Si no comienzan, no va a haber dudas y al final ya no voy a responder. Pónganse a chambear, ahorita hay tiempo, aprovechenlo, de verdad. Gracias.